Vamos a comenzar la sesión de esta tarde. Muchas gracias a todos por su presencia. Pues como segundo martes de mes toca nuestra sesión del Foro Arrupe. Tenemos hoy con nosotros a Ignacio Sembrero, que es el autor de este libro, La España de Alá. Es un periodista internacional, especialista en el Magreb, en el norte de África, que ha estado a lo largo de décadas en la primera línea de la prensa española al respecto, concretamente en el país, después también en el mundo. Ha hecho trabajos para la Unión Europea y bueno, ahora él participa en diversas instituciones, está pendiente, por así decirlo, del asunto, escribe en los medios. Le preguntaba cuál es su actividad profesional en este momento y efectivamente colabora en radios, en digitales, etcétera, en particular en El Confidencial. Entonces, el tema de nuestra conversación de hoy es básicamente el Islam en España y realmente en eso Dani escogió a la persona que probablemente más sabe de la situación del Islam en España en este preciso momento. Es decir, alguien que tiene el pulso tomado a la situación del Islam en España, no a las imaginaciones, diríamos, que podemos tener en mente, sino a lo que de verdad hay. Entonces damos la bienvenida a Ignacio, que hará una presentación un rato no muy largo y después abriremos el turno de palabras para que puedan ustedes hacer las preguntas o comentarios dentro de la natural brevedad del asunto, porque hoy somos muchos, pero se pueden sentir libres. Muchas gracias, Ignacio. Sí. Bien, nada, muchas gracias por esta presentación tan amable y muchas gracias al Foro Arrupe por haberme invitado. Uno que se ha visto vetado en algunos sitios para poder hablar de determinadas cosas, pues está especialmente contento y satisfecho de poder estar aquí, y gracias a todos vosotros por estar aquí, especialmente a aquellos que repetís, que habéis estado en otras presentaciones, y francamente me alegro mucho de que estéis aquí otra vez, pero me cuesta un poco entenderlo, pero me alegro de verdad. Aquellos que son adictos, pues nada, que me alegro mucho de que estéis aquí. Bueno, esta amable invitación me ha marcado un poco el guión en 3 puntos. Yo diría: integración, hay poco que hablar; discriminación, tampoco hay mucho que hablar en España, en otros lugares de Europa bastante; y la tercera, radicalización. Tampoco hay mucho que hablar en España, en otros lugares de Europa sí, pero en España no mucho. Así, pese a todo, no voy a ser breve. Aunque diga que no hay mucho que hablar, no voy a ser breve, pero vamos, voy a intentar ajustarme a los tiempos que me habéis marcado, para que haya un poco de tiempo para el debate. Me gustaría, de todas formas, decir algo en la introducción, que tenemos tendencia a ver el Islam en España y en Europa a través del prisma del terrorismo, del yihadismo, de la violencia y de las organizaciones terroristas que la practican. Y yo no digo que estén fuera del Islam, hay algunos musulmanes que sí lo dicen, que esa gente no son musulmanes. Yo lo que digo es que no debemos limitarnos a esa visión, a ese enfoque. El Islam es algo, como también lo es el cristianismo, es algo muy variado, muy variopinto. Hay de todo, lo mejor y lo peor de cada casa, yo diría, y hay incluso comunidades como son los Tuareg, que son sin lugar a dudas musulmanes, que viven en la franja del Sahel. No son muy numerosos y, sin embargo, ahí las mujeres desempeñan en esas comunidades un papel predominante, y los hombres quedan un poco, en muchos casos, relegados a un segundo papel. Con lo cual, con esto estoy intentando decir que el Islam es muy variado, pero es verdad que dentro del Islam hay gente que empuña las armas y que practica el terrorismo. Y también, antes de entrar a hablar de la integración, discriminación y radicalización, me gustaría situar un poco el marco de los musulmanes en España. ¿Cuántos son? Pues ellos dicen, hay una institución, una especie de asociación, una pequeña célula de reflexión, que asegura que son 1.900.000 en España, lo que equivaldría al 4% de la población.
Yo creo que es una cifra, una estimación con la que trabajan, por cierto, aquí el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia, que dan más o menos por buena. Yo creo que es una cifra, sin embargo, algo exagerada, porque se basa mucho en el padrón municipal. Yo creo que el padrón municipal hoy en día no se corresponde del todo con la realidad, pero bueno, es algo exagerada. Quitémosles 100.000, 150.000, 170.000, no muchos más, y estaríamos hablando, pues eso, de 1.700.000 aproximadamente los que hoy en día hay en España. Lo que sí sabemos es que han crecido mucho en la última década, un 77%, y también tenemos una idea de dónde vienen. Vienen en su mayoría de Marruecos, aunque ya el 41%, siempre según esta fuente, según el Observatorio Andalusí, el 41% tiene nacionalidad española, y después hay un 40% que son marroquíes, estamos hablando de 700 y pico mil, y el resto, ese 20%, pues se divide de gente muy variopinta. Estamos hablando de Pakistán, de Argelia, de Mali, etcétera, y el resto está muy fraccionado. Pero ninguna comunidad, aparte de la marroquí, que ronda, ha superado incluso en determinados momentos los 800.000, ninguna comunidad tiene más de 100.000, excepto la marroquí y la de los españoles musulmanes, evidentemente, que hoy en día representarían el 41 o el 42% de ese 1.900.000, que yo he rebajado un poco, pero que bueno, por ahí van los tiros. Bueno, ¿cómo practican su religión? Bueno, pues en diciembre del año pasado había 1.584 comunidades registradas, en entidades religiosas musulmanas registradas en toda España. Algunas tienen muy poca actividad, y tenemos aproximadamente unas 1.300 mezquitas u oratorios, más bien oratorios, porque mezquitas de verdad, es decir, con su minarete orientada más o menos hacia la Meca, etcétera, hay muy pocas. Yo creo que hay 6 o 7 en toda España, 2 de ellas en Madrid. En Barcelona, que es la ciudad donde más musulmanes hay, no hay ninguna, y la mayoría de ellos rezan en oratorios que muchas veces están en naves industriales, en garajes, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los musulmanes en España? Pues en primer lugar, con diferencia, en Cataluña. Son según su propia estimación, son 510.000. La policía catalana, los Mossos d'Esquadra, da otra estimación, pero que lo sitúa en torno a los 470.000. Como ven, no andan muy alejadas las unas de los otros. Y en segundo lugar se figura Andalucía con unos 300.000, en tercer lugar Madrid con unos 270.000, en cuarto lugar Valencia, y así sucesivamente. Hay 2 ciudades, una que es ya mayoritariamente musulmana, que es Melilla. Ahí sí me creo las cifras del Observatorio Andalusí, y creo que en una ciudad como Melilla son el 51 o el 52% de la población. Y hay otra ciudad que es Ceuta, donde van camino de ser mayoría. Hoy probablemente ya son en Ceuta pues el 42 o el 43% de la población. ¿Dónde están? ¿Dónde se concentran? Fundamentalmente en el área, con la excepción de Madrid, que antes he mencionado, fundamentalmente en el área del Mediterráneo, desde Cataluña hasta Málaga. A partir de Cádiz y en Huelva ya hay menos. Generalmente cuando en España vamos hacia el oeste, hacia Galicia, hacia Asturias, hacia Castilla y León, hacia Extremadura también, ahí hay muy pocos. Se concentran fundamentalmente en el Mediterráneo y en Madrid. ¿Qué corrientes caracterizan al Islam en España? Bueno, hay muchas. Se decía que es muy variopinto. También el Islam en España no es homogéneo, es muy variado. Evidentemente son en su gran mayoría suníes, practican en su gran mayoría el rito malequita, que es el que se practica en el norte de África, en Argelia, en Marruecos, en Túnez. Pero hay un fenómeno aquí interesante que yo destaco, y es que hay un gran enfrentamiento soterrado, simplificando mucho las cosas. Aquí hay un gran enfrentamiento soterrado, que me parece interesante, entre todos aquellos que gravitan en entidades, comunidades, asociaciones afines al régimen marroquí, a veces con una doble afinidad. Pueden estar cerca de Marruecos y cerca de Arabia Saudí, porque a veces no es del todo incompatible, y enfrente el gran movimiento islamista marroquí, Justicia y Caridad, o también llamado Justicia y Espiritualidad, que intenta
abrirse camino y son los grandes enemigos de la monarquía marroquí, y aquí pues intentan con más o menos éxito abrirse camino. Desde luego en algunas zonas, especialmente en el Levante, en Murcia, etcétera, sí han marcado muchos puntos, e incluso son en algunas provincias españolas, en Guipúzcoa también curiosamente, son hegemónicos. Y lo que sí preveo, también he hablado antes de las cifras, que no me creía mucho el 1.900.000 que ellos dicen. Yo lo que sí preveo de cara al futuro es que van a seguir aumentando, no probablemente al ritmo al que han aumentado hasta ahora, pero sí van a seguir aumentando. Primero porque aquí hay mucha todavía primera generación, las primeras generaciones después ya adaptan la pauta demográfica del país de acogida, pero las primeras generaciones sí tienen un índice de natalidad más alto que los ciudadanos del país que les acoge. Eso cambia rápidamente, pero aquí han llegado más tarde, luego estamos todavía bastante en primera y segunda generación. Y después también creo que van a seguir aumentando porque se producen reagrupamientos familiares, es decir, que chicas o chicos, fundamentalmente marroquíes, pero no solo, buscan esposo del otro lado del Mediterráneo, en su país de origen, y después lo traen aquí, lo traen a España. Les lleva 2 años de papeleo, 2 años de trámite hasta que consiguen la reagrupación familiar, pero siempre la acaban, o casi siempre la acaban consiguiendo. Es otro factor por el cual van a seguir aumentando. Creo que el año pasado, en fin, si sumamos todo, inmigrantes, refugiados, etcétera, el año pasado llegaron a España 17.000 personas de fuera de la Unión Europea, fundamentalmente musulmanes procedentes del norte de África, el Sahel y de Oriente Próximo. Es menos del 1% de los que llegaron al conjunto de Europa, es decir, son muy pocos. A Europa llegaron en 2015 1.800.000, pero también llegan aquí, llegan pocos, pero llegan, algunos se quedan. Es otro factor, aunque un factor secundario, que puede explicar que en los próximos años la población musulmana siga también aumentando. Y después, si la economía española sigue creciendo, y si sin tener gobierno hemos crecido al 3%, ahora con gobierno, pues igual nos ponemos en un 3,5%, en un 4%, vaya usted a saber. Bueno, pues si esto se mantiene de verdad, yo doy por absolutamente seguro que volveremos, como sucedió hace 20 años o hace tan solo 10 años, que volveremos a necesitar mano de obra extranjera, y nuestros vecinos más inmediatos hacia el sur son musulmanes. En regla general, yo entiendo que la inmigración plantea muchos problemas, muchas dificultades, etcétera, pero en regla general creo que la inmigración la inmigración a la llegada de refugiados es una oportunidad. Lo es para Alemania, donde además muchos de los sirios son gente cualificada, y no es una amenaza, es una oportunidad. Es en cambio un desastre para los países que pierden a inmigrantes y a refugiados, porque evidentemente se empobrecen. Y aquellos que los reciben, si saben hacer bien las cosas, en regla general se enriquecen. Los países ricos en el mundo son todos países, evidentemente, que tienen políticas de inmigración, empezando por Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. Europa tiene menos políticas, pero también sigue siendo, pese a todo, un continente rico. Por eso creo porque vayan a seguir llegando, creo que Europa y España también, acaso a otro ritmo, van a cambiar, están ya cambiando, y va a seguir cambiando, pese al Brexit, va a seguir llegando gente, va a cambiar, y a grandes rasgos esto me parece también positivo, porque tenemos, repito, una natalidad bajísima en España. Estamos en la cola de Europa con 1,3 hijos por pareja, muy lejos de la tasa de reproducción, y que las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística de aquí a medio siglo pues son terribles en lo que concierne a España, si no cambian las tendencias actuales. Hoy en día estamos en el 18-19% de la población tiene más de 65 años, y si no cambian las tendencias actuales, dentro de medio siglo nos acercaremos al 40% de la población con más de 65 años. Si se cumple esta predicción, eso nos aboca a tener un sistema, estaríamos en un sistema económico inviable, es decir, a menos que evidentemente no desaparezcan las pensiones, no se prohíba el acceso a los mayores de 65 años a los hospitales públicos, etcétera, etcétera. Como creo que eso no es lo que queremos, pues hay que buscar soluciones y remedios. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es
la inmigración, sin lugar a dudas. Otro de ellos es intentar reactivar la natalidad, pero eso cuesta dinero y los resultados no están garantizados, porque reactivar la natalidad requiere en última instancia pues un cambio de mentalidad. No porque se ponga una guardería en cada esquina las parejas españolas se van a animar a tener hijos. Hace falta mucho más esfuerzo. Bueno, después de esta larga introducción ya paso de verdad a las indicaciones que me habíais amablemente dado, y me gustaría, en fin, voy a seguir en una línea positiva, porque creo que globalmente, además en España, la experiencia migratoria ha sido positiva, aunque es verdad que no tenemos integración ni de los musulmanes ni en general de la inmigración. Yo creo que lo que tenemos, y además en mayor medida que en otros países europeos, lo que sí tenemos es una coexistencia, una convivencia pacífica. Aquí no hay especiales problemas comparados después con quien nos tenemos que comparar, que es con los países que están al norte de los Pirineos. Pero los colectivos de inmigrantes, y especialmente los colectivos musulmanes, no tienen una participación en la sociedad. No hay figuras aquí que destaquen, no hay diputados, apenas hay concejales, apenas hay artistas o científicos conocidos que vienen de la inmigración, y menos aún que vienen de la inmigración musulmana. Esto tampoco está ni mucho, aunque llevan muchos más años de inmigración que nosotros, esto tampoco está ni mucho menos resuelto en otros países europeos. Sí me parece importante, sin embargo, que hay figuras importantes en la vida política, en la vida artística, incluso en la vida científica, de extranjeros y de musulmanes en otros países europeos. En Francia hay ministros que son originarios del Magreb. En Londres tenemos un alcalde laborista que es originario de Pakistán, y acaso un caso que debería sernos algo más cercano es el del alcalde de Rotterdam, segunda ciudad de los Países Bajos, primer puerto de Europa, y es un marroquí originario de Nador, laborista holandés, y que ha sido además reelegido por holgadas mayorías. Un hombre muy popular en Holanda. Aquí eso nos falta. Espero que con el tiempo vaya llegando. No me parece tampoco, quiero decir, dada el poco tiempo que ha transcurrido desde que llegaron masivamente los inmigrantes, que hay que remontarse al año 95, y los años más intensos fueron a mediados de la década pasada, antes de que nos llegara la crisis, pues no me parece tampoco excesivamente grave. Pero en fin, quiero resaltar que aquí no hay esas figuras, donde sí creo que tenemos un problema es en Ceuta y Melilla. Antes lo decía, Melilla, ciudad con mayoría de la población musulmana, Ceuta va camino de eso, y los musulmanes tienen una escasísima participación en las instituciones de la ciudad. Concretamente se llama el gobierno de la ciudad, puesto que son ciudades con un régimen especial, simplificando un poco, a mitad de camino entre lo que es el ayuntamiento y la comunidad autónoma, aunque están más cerca del ayuntamiento, pero en fin, se llama ahí el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad de Melilla y el gobierno de la ciudad de Ceuta hay un solo musulmán, mejor dicho, una sola musulmana en cada uno, y además yo creo que les llaman consejeros, en realidad son concejales, y yo creo que tienen un poco el papel de florero para demostrar la cuota, pero creo que hay un cierto nivel de frustración en las comunidades musulmanas de ambas ciudades, justamente por, su escasa representación en las instituciones de la ciudad. Bueno, el segundo capítulo es la discriminación, y de nuevo voy a grandes rasgos a plantear un panorama que no está demasiado mal, comparados de nuevo con nuestros vecinos. Aquí el nivel de islamofobia o de rechazo al Islam por parte de la población es un nivel, yo creo que bajo, aunque hay que estar atentos, hay que seguir el fenómeno de cerca, pero bajo. Los marroquíes, por cierto, los jóvenes marroquíes aquí tienen cierta gracia, como lo dicen, dicen, no, en España no hay islamofobia, en España lo que hay es morofobia. Ellos aseguran e insisten que que no se trata igual, que la sociedad y las instituciones no tratan igual a un joven que es, por ejemplo, originario de Marruecos, con un joven no ya saharaui, que normalmente dicen que tienen celos, les ponen en un altar, sino también a un pakistaní o a un sirio, etcétera, etcétera. Ellos aseguran que es así,
Pero bueno, yo creo que tuvimos aquí, me gustaría recordar, y como español sigo estando bastante orgulloso de eso, tuvimos aquí el mayor atentado terrorista que se ha producido hasta ahora en Europa continental, fue el 11M en 2004, 192 muertos en Madrid y no hubo ningún incidente grave que resaltar después con los musulmanes, es decir, no hubo agresiones, no mataron a nadie, no pegaron a nadie, no incendiaron mezquitas, etcétera, etcétera. Y en aquel momento yo recuerdo al embajador de Marruecos que estaba absolutamente aterrado y había pedido prácticamente a sus ciudadanos en España que se metieran en sus casas y que no salieran porque podía pasar cualquier cosa. No pasó absolutamente nada. Curiosamente, hoy en día, 10 o 12 años después, cuando se produce un atentado en Francia o cuando se produce un atentado en Bruselas o incluso en otros momentos, también uno que hubo hace 2 años en Copenhague, etcétera, yo veo que aquí se producen más reacciones de rechazo a los musulmanes, de ataques contra oratorios o contra mezquitas, ataques que consisten en decir, no ha habido un solo herido y no ha habido un solo muerto, afortunadamente ha habido daños en los edificios, ha habido pues eso, cócteles molotov, pintadas, etcétera. Cosas desagradables, pero desde luego no son tampoco comparables a otras cosas que pueden suceder al norte de los Pirineos. Pero ahora sí suceden más cosas que las que pasaron aquí después del 11M. Es como si, digamos, hubiera un cierto grado de mayor sensibilidad ante el terrorismo islamista, incluso si se lleva a cabo, si se perpetra fuera de nuestras fronteras. Me gustaría también resaltar, y esa es otra cosa que marca diferencias, y es que aquí los partidos políticos, incluso cuando hacen campaña, no suelen tener un lenguaje, no suelen emplear un lenguaje, digamos, xenófobo, racista o islamófobo. He visto en Cataluña, en campaña, algunas cosas que sí me han parecido, digamos, desagradables de cara a la comunidad musulmana, especialmente por parte del Partido Popular y también de Unión Democrática de Cataluña, que es un partido en vías de desaparición, y también por parte de la antigua Convergencia. Ahí creo que ha habido algunos excesos, pero en general los partidos convencionales, los grandes partidos tienen un comportamiento que yo creo que es correcto y hay, es verdad, una extrema derecha prácticamente desconocida, el Partido de la Libertad, Europa 2000, Hogar Social, etcétera, en Cataluña, que es donde más peso ha llegado a tener la plataforma Per Catalunya, pero que francamente apenas tiene representación institucional, apenas cosecha votos, nada que ver de nuevo con lo que sucede al norte de los Pirineos. Y cuando digo al norte de los Pirineos no me refiero solamente a Francia, sino me refiero a países con, digamos, una muy buena fama, yo creo que en parte hoy en día ya indebida, de tolerancia. Estoy pensando en los Países Bajos, en Austria, en Bélgica, que conozco muy bien, y pues incluso yo diría al Reino Unido, porque el Brexit tiene mucho que ver, yo diría que es incluso el factor fundamental del rechazo a la inmigración, no solamente a la inmigración pakistaní o india musulmana, sino a la inmigración polaca e incluso, como hemos visto en una serie de vídeos que han circulado recientemente por YouTube, a la inmigración española. Y esto aquí no pasa. Curiosamente, la Europa del Sur, y cuando me refiero a la Europa del Sur, la Europa católica del Sur, excluyo a Francia en este caso, y estoy pensando fundamentalmente en España y en Italia, aquí estamos demostrando, por ahora, espero que siga siendo así durante mucho tiempo, ser más tolerantes que nuestros vecinos del norte de Europa, sean católicos, como pese a todo lo sigue siendo Francia, o evangélicos o protestantes, como países como Suecia o Dinamarca o Bélgica, Bélgica es católica, perdón, los Países Bajos. En fin, yo, si alguien tiene un rato, les invito a que miren, yo me he visto muchos vídeos en el marco del libro. Bélgica, incluso he ido varias veces porque es en parte el país donde me he criado y conozco la calle en determinados barrios en Bruselas, es decir, pero les recomiendo que algún día se vean, están subtitulados en inglés, hay muchos vídeos, por ejemplo, del Partido de la Libertad en Holanda, de Geert Wilders, que ahora está siendo juzgado en Schiphol, al lado de Ámsterdam, por haber dicho en varios mítines que los marroquíes eran una chusma a la que había que echar del país. Esto aquí es absolutamente inimaginable. Es inimaginable que pues
tengamos, como lo va a tener un presidente del gobierno o un jefe de Estado, que probablemente lo tenga Austria el 4 de diciembre, un jefe de Estado de extrema derecha, por primera vez en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de esta descripción que detecta problemas, porque lo decía la memoria de la Fiscalía el mes pasado, en septiembre, decía que la intolerancia religiosa en España estaba en auge. Es verdad que hay problemas, pero que son menores que los que tienen nuestros vecinos. Me gustaría contar que también hay algunos problemas aquí, y yo diría fundamentalmente que los musulmanes tienen algunos derechos, que a algunos hoy en día les parecen excesivos, pero que no se cumplen, y son derechos reconocidos por ley. En 1992, cuando había muy pocos musulmanes en este país, pues se firmaron entre el Ministerio de Justicia, entre el Estado y las minorías religiosas, las confesiones minoritarias, los acuerdos de cooperación que dan una serie de derechos a los musulmanes. Yo creo que sobre el papel, hoy en día, ya ha pasado prácticamente un cuarto de siglo, siguen siendo unos buenos acuerdos, tienen rango de ley, pero lo malo es que la ley en buena medida no se cumple. Y para mí el aspecto más grave del incumplimiento es que no se imparten clases de religión islámica a la que tienen derecho en la enseñanza pública los chavales musulmanes. De hecho, en fin, para el conjunto de España solamente hay menos de 50 profesores de religión islámica, la mayoría están en Ceuta y Melilla, y hay unos pocos en Aragón, en Andalucía unos pocos, y en el País Vasco creo que hay uno, y en Canarias creo que hay uno. En España hay 280.000 alumnos musulmanes en la enseñanza pública, la mayoría relativa en Cataluña, donde no hay un solo profesor de religión islámica, y en Canarias hay uno para 8.000 alumnos. En fin, evidentemente no da abasto, tendría que pasarse la vida en un avión privado yendo de una isla a otra para intentar dar clases. Evidentemente tener uno es prácticamente como no tener ninguno. El único sitio, yo creo, que donde de verdad, digamos, los alumnos sí reciben una enseñanza es en Ceuta y Melilla. Por cierto, que me gustaría señalar una cosa muy curiosa, y es que ninguna comunidad autónoma, excepto el País Vasco, desde el año pasado, ha querido que se le transfiera la competencia de la enseñanza de la educación islámica. Y todos los profesores que hay en España, excepto desde el año pasado los del País Vasco, que es uno, creo recordar, no hay más que uno, todos los demás están en la nómina del Ministerio de Educación. Yo creo que es la única competencia que una autonomía no ha querido asumir. A mí me llama la atención, no hay una explicación. Bueno, Madrid cuando se produjo la transferencia la asumió, pero inmediatamente quitó, suprimió los puestos, con lo cual, bueno, pues no tiene tampoco mucho sentido asumirlas y después vas a quitar. Había solamente 2 profesores de religión islámica cuando Madrid asumió la competencia. Esto insisto mucho en ello porque a mí me parece un problema serio. Porque primero es un derecho, y repito, los derechos hay que respetarlos, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que los jóvenes musulmanes, y yo me he internado en algún campamento con jóvenes musulmanes en Toledo, etcétera, me han dejado asistir a reuniones de jóvenes musulmanes con imanes y todo esto. Los jóvenes musulmanes tienen aquí y en otros lugares de Europa una enorme curiosidad por su religión, porque creen que los medios de comunicación hablan mucho de su religión y hablan siempre desde una perspectiva absolutamente negativa. Entonces ellos tienen una enorme curiosidad por saber qué es de verdad el Islam, si esa religión que practican sus padres y sus abuelos pues es tan mala como la pintan. Y esa curiosidad hay que intentar satisfacerla, hay que intentar explicarles qué es su religión. Entonces, ¿cómo suplen la carencia de la escuela pública? Pues muchos, sus padres les mandan el fin de semana, normalmente el sábado, a la mezquita donde hay un imán o un ayudante de imán que más o menos les explica algunas cosas. Bueno, podría hablar largo y tendido sobre el perfil de los imanes en este país. Probablemente hay algunos excelentes. Yo he conocido hay uno en Almería que, en fin, me parece una figura extraordinaria, un imán palestino de Gaza, pero la gran mayoría, con perdón, hablan muy mal el español, si es que lo hablan, desconocen, y no digamos ya el catalán o el euskera,
desconocen por completo, porque algunos vienen de Egipto, otros de Marruecos, etcétera, desconocen por completo la realidad de este país, tienen dificultades de comunicación muchas veces con los chavales, porque los chavales no hablan bien el árabe o hablan un árabe dialectal y no se pueden entender con aquel que llega de Egipto y habla el árabe de Egipto. Y además dan respuestas que ya no bastan en una sociedad como la nuestra. Podrían bastar en Egipto o en Marruecos, pero cuando un chaval pregunta por qué esto es así, y el imán no le puede contestar solo porque está en el Corán, hay que ir más allá y darle una explicación de por qué está en el Corán. Y muchos imanes son absolutamente incapaces. Con lo cual, estoy diciendo que lo que pueden aprender fuera en la mezquita el fin de semana estos chavales tampoco me parece lo ideal. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se ponen a buscar por su cuenta, y se ponen a buscar por su cuenta en Internet, que es donde hoy en día se producen la gran mayoría de los procesos de radicalización. Y en Internet está lo mejor, pueden encontrar, hay muchas páginas de Islam sufí, que en fin es la cosa más pacífica del mundo, dedicados a la meditación y a la contemplación, y hay otras cosas muy bien hechas, extraordinariamente bien hechas por organizaciones terroristas. La producción, que ahora afortunadamente empieza a estar de capa caída, pero la producción cinematográfica o audiovisual, por llamarlo de alguna manera, del Estado Islámico, pues yo creo que técnicamente es muy buena y es muy, muy atractiva y muy seductora para estos chavales. Por eso me parece que sería bueno que con profesores acreditados y con una formación adecuada, acreditados o bien por el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación de turno y por supuesto por la Comisión Islámica de España, estos chavales tuvieran una enseñanza adecuada de su religión en la escuela. Además, esto les crea un cierto sentimiento extraño, pasa mucho en Cataluña, por ejemplo, porque los católicos sí tienen religión, los evangélicos, hay más profesores, muchos más profesores de religión evangélica que de musulmanes, y los musulmanes no la tienen. Entonces ellos se sienten un poco bichos raros en la escuela. ¿Por qué el otro sí y yo no? ¿Por qué aquí nadie puede venir a darme clases de religión islámica? Y ya digo, se ponen a buscar por su cuenta. Este incumplimiento de la ley, este no respeto de los derechos, por supuesto que hay una responsabilidad del Estado, yo diría sobre todo de las comunidades autónomas, pero yo creo que también los musulmanes tienen parte de culpa porque son gente extraordinariamente desorganizada, extraordinariamente dividida y enfrentada, e incapaces de hacer valer y de movilizarse para obtener sus derechos. En fin, podría contar muchas cosas sobre la división de los musulmanes. Solo contaré un ejemplo: la Comisión Islámica de España, que yo creo que no es muy representativa del conjunto de los musulmanes y además que funciona muy mal, pero bueno, en mayo de este año, el último sábado, celebró, simplificando mucho, la Comisión Islámica de España es, en fin, no sé si es muy comparable, podría ser algo así como la Conferencia Episcopal. Celebró, pidió, querían reunirse en un terreno neutral porque están muy enfrentados, etcétera, y pidieron el último sábado de mayo que se les prestara casa árabe en Madrid, y ahí se reunieron. Y el enfrentamiento fue de tal calibre, llegaron una serie de personas que, según el otro bando, no debían o no tenían derecho a asistir a la reunión, que al final, para poner orden en medio de esa bronca, pues acabó interviniendo la Policía Nacional. Yo por ahora no me imagino a la Policía Nacional poniendo orden en una reunión de la Conferencia Episcopal. Con eso quiero decir que demuestra hasta qué punto la comunidad musulmana es una comunidad dividida, y eso evidentemente les perjudica a ellos. Les perjudica también al Estado, porque carece de un buen interlocutor, válido. Bueno, he hablado del problema de la educación islámica, o de la falta, mejor dicho, de la ausencia de educación islámica en la escuela pública. Yo creo que hay otros muchos que acaso sean menos graves, que se dan, yo creo, especialmente en Cataluña, no solo, pero especialmente en Cataluña. Curiosamente en Andalucía hay muchos menos problemas, y pues por ejemplo ellos se quejan mucho, también se quejan los evangélicos, por cierto, de las dificultades para abrir lugares de culto, templos, porque ellos aquí señalan sobre todo a los ayuntamientos, pues porque no hay reserva de suelo para eso, porque muchas veces los lugares que les ofrecen o que están a su alcance, pues son lugares absolutamente inadecuados, garajes, naves industriales, porque los ayuntamientos les ponen una serie de exigencias, como si fueran a abrir una discoteca, con baños para los fieles, con salida de humos, con salida de emergencia, etc. Algo que nunca se les hubiese ocurrido pedir
para una iglesia católica. Y todo esto ellos se quejan mucho. Los evangélicos, repito también, y los evangélicos además son más activos, han llegado hace unos años a manifestarse en el centro de Barcelona para pedir un mayor grado de libertad religiosa, especialmente en Cataluña. Se quejan también, esto es un tema menor, de que tienen muchas dificultades para usar el espacio público para su religión. No solamente se refieren a rezar en la calle, sino, por ejemplo, a las distribuciones, a rezar en la calle en determinadas fechas cuando no caben, además, en determinadas fiestas religiosas cuando no caben en el templo, y las dificultades para distribuir folletos religiosos. En algún caso, después de algunos atentados, han intentado ahí distribuir unos folletos, por cierto, todos muy mal hechos, explicando que el Islam era una religión de paz, y bueno, pues ha sucedido que en algunos pequeños lugares, ayuntamientos, etcétera, pues han sido multados porque se ha asimilado la distribución de estos folletos con publicidad, cosa que no debe ser, y han sido multados por la policía municipal, etcétera, etcétera. Estos son otro tipo de dificultades que tienen evidente, se quejan también de las pocas ayudas para tener imanes que puedan prestar asistencia religiosa en las cárceles, etcétera, etcétera, y se quejan, pero esto de nuevo, y esto sí que me parece una queja muy razonable, pero de nuevo, una vez más, los evangélicos están muy por delante, se quejan de que los contribuyentes no podamos, cuando hacemos la declaración de la renta, poner ese famoso 0,7% que se puede dar a la Iglesia, de nuestros impuestos, que se puede dar a la Iglesia católica, pues que no se pueda dar a otras confesiones religiosas. Y yo creo que esto sería bueno, porque además tendríamos acaso un mayor grado de transparencia en la financiación de las instituciones musulmanas, pero esto no se hace. Pero los musulmanes lo piden, pero no han dado un solo paso concreto en esa dirección. Los que sí lo han dado hasta ahora con poco éxito han sido los evangélicos, que lo llevaron a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional lo desestimó por una serie de razones y lo han recurrido. Yo creo que, en fin, la justicia es lenta, pero yo creo que probablemente el Supremo o el Constitucional acabarán dándole la razón, y si no, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabarán dando la razón. Yo doy por prácticamente seguro que dentro de 4, 5, 6 años, es arriesgado hacer pronósticos, pero bueno, sobre todo en este país, pero bueno, yo creo que dentro de 4, 5, 6 años sí se podrá en la declaración de la renta dar a aquellos que sean musulmanes, a aquellos que sean evangélicos, a aquellos que sean judíos, hacer una contribución directa a sus iglesias. Y ahora ya llego al último capítulo, el de la radicalización, donde a grandes rasgos también describiré un panorama sosegado y tranquilo, aunque de vez en cuando veamos, de vez en cuando no, con mucha frecuencia veamos detenciones espectaculares en televisión, con equipos, bueno, pues con policías que parecen Rambo, en romper la puerta de determinadas viviendas y sacar policías encapuchados, armados hasta los dientes, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí, de nuevo, estamos en una situación bastante tranquila por dos razones, hay más, pero simplificando, por dos razones con relación a nuestros vecinos europeos. La primera es que, desgraciadamente, nos tocó aquí primero el 11M, la policía en aquel momento, las fuerzas de seguridad, se le habían dedicado mucho a ETA e ignoraban todo, o casi todo, del terrorismo islamista que habían en buena medida descubierto con el 11S en Nueva York y en Washington, y a partir de 2004 se pusieron las pilas. Y en 2004 no tenían ni intérpretes de árabe. Se pusieron las pilas y la verdad es que hoy en día yo creo que pues efectivamente son unos cuerpos de seguridad muy eficaces. Han sido hiperactivos también. Hasta noviembre del año pasado, España era el país de Europa donde se habían producido más operaciones antiterroristas. Desde noviembre nos supera, por supuesto, Francia, y yo creo que también Bélgica, que también se ha puesto las pilas por razones obvias. Esa es una razón, la hiperactividad policial, aunque yo creo que en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad han dado bastantes palos de ciego y han acabado poniendo a gente que después los jueces han puesto en libertad, o han acabado condenando, pero por motivos que no tienen nada que ver con el terrorismo, por estafa o por pequeños menudeos, etcétera, por pequeños trapicheos, pero no por terrorismo. Hasta 2012 hay mucha gente detenida que al final los jueces les ponen en libertad, y a muchos de los que ponen en libertad el gobierno, el Ministerio del Interior, les expulsa a sus países de origen si no tienen nacionalidad española. Bueno, aparte de esta hiperactividad,
Creo que aquí también tenemos una inmigración más reciente, es decir, tenemos sobre todo primera generación, y la primera generación de inmigrantes en general en Europa no ha dado problemas. Los problemas surgen con la segunda y con la tercera. Aquí hay segunda, hay segunda, yo diría, donde llegaron primero, que es fundamentalmente en Cataluña, donde llegaron la inmigración económica que empieza en los 90 y que se intensifica incluso a mediados de la década pasada. Hay segunda generación, donde llegaron primero, como decía, en Cataluña, en Murcia. Hay otra inmigración anterior, musulmana, a España, que se produce fundamentalmente en los años 70, que no tiene nada que ver con la que empieza a partir del 94, 95, 96, que es una inmigración de jóvenes musulmanes, fundamentalmente, además, no son del norte de África, sino que son de Siria, Palestina, Jordania, algunos libaneses también, etcétera, que vienen aquí a estudiar la carrera, porque la España de Franco dio muchas facilidades para que vinieran aquí a estudiar. Hubo incluso un sistema de becas, y muchos se quedaron, se casaron con españolas y se quedaron. Y esa inmigración, evidentemente, como era una inmigración educada, pues es decir, la educación es una forma de resolver problemas, sin lugar a dudas. Era una inmigración instruida y educada, no ha dado nunca, yo diría, problemas de ningún tipo. Es gente perfectamente, esa sí que es gente perfectamente integrada, pero no son muy numerosos comparados con los que empezaron a llegar a mediados de los 90. Bueno, el resultado es que, como la policía ha sido muy activa y ha dado muchos palos, y como la inmigración comparada con Europa es una inmigración que ha llegado hace poco, que estamos en primera generación, pues aquí no hemos tenido demasiados problemas. Prueba de ello es que de España han salido residentes en España o españoles rumbo a Siria y a Irak. Según las estimaciones del Ministerio de Interior, estamos hablando de 170, como mucho 180 personas, es 12% mujeres, por cierto, una cifra muy baja comparada con Francia, que estamos en los 2000, comparada con mi querida Bélgica, que son 10 millones de habitantes, 600.000 musulmanes, y han salido 550, es decir, el triple de los que han salido de España. Bélgica es per cápita, o en relación a su población, el país de Europa donde más musulmanes han optado por la vía terrorista en Siria y en Irak. Y el segundo, y esto es muchas veces ya Bélgica es una sorpresa de por sí, ¿por qué?, etcétera. Y el segundo no es Francia ni el Reino Unido, no, el segundo es Dinamarca, país con una larga tradición socialdemócrata, aunque ahora ya los socialdemócratas no estén en el gobierno, y donde hay todo tipo de ayudas sociales, etcétera, etcétera, y sin embargo, en proporción a la población, es el segundo país que ha enviado más gente a Siria de donde ha salido más gente a Siria y Irak. Bueno, decía que ha salido poca gente, que aquí ha habido muchas operaciones antiterroristas, pero simplificando un poco, los detenidos son en su gran mayoría, en fin, no digo que no haya que detenerles, que haya que procesarles y que haya que meterles en la cárcel, pero en su gran mayoría son pobres diablos que se dedicaban a difundir propaganda de organizaciones terroristas a través de las redes sociales y de vez en cuando intentar captar a alguno para mandarle a Siria o a Irak. Proyectos de atentados en los últimos años en España, entre los detenidos solo ha habido 3, pero, en fin, era más que proyectos, eran ensoñaciones, es decir, tenían la idea de cometer un atentado, pero no sabían ni dónde ni cómo, no habían hecho un reconocimiento del lugar de donde iban a perpetrarlo, donde querían perpetrarlo, en fin, era todo muy confuso, y sobre todo no tenían ni armas ni explosivos, porque esto también marca mucho la diferencia con otros países del norte de Europa. Aquí, cuando la policía actúa, cuando la policía hace redadas, no encuentra armas y no encuentra explosivos. Bueno, hubo un caso el año pasado, el único en los últimos años, en Ceuta, donde encontró, en enero del año pasado, donde sí encontró la policía una pistola. Es una pistola de los años 20 que estaba en uso, con la cual se puede matar, pero en fin, es casi una pistola de museo, y sobre todo no tiene nada que ver con los Kalashnikov, los fusiles de asalto ruso que la policía francesa encontró el año pasado en varias de las redadas que efectuó en la periferia de París. Nada que ver. Bueno, repito, ya acabo concluyendo, es una situación tranquila, sosegada, comparado con nuestros vecinos. No hay que bajar la guardia, porque creo que
Creo que el caldo de cultivo entre una parte de la juventud musulmana no es bueno. Cuando he pasado noches el año pasado en Ramadán, en Tarrasa, bebiendo té, ya me salía el té por las orejas a las 3 de la madrugada con jóvenes musulmanes, y en Tarrasa, en Sabadell, en Cornellá, y que es donde probablemente más problemas de radicalización hay en España, junto con Ceuta y Melilla, en la periferia de Barcelona y Ceuta y Melilla, y allí con el forastero, aunque yo iba presentado por un primo, por un tío, no llegaba en paracaídas, se me presentaba allí, evidentemente con el forastero, ellos pueden llegar a decir, sería mejor si bebieran alcohol, porque probablemente acabarían confesando más cosas, pero desgraciadamente no lo beben, y a las 3 de la mañana con mucho té acaban diciendo cosas, pero yo creo que no dicen algunos de ellos lo que de verdad piensan, y dicen cosas que ya a mí como tal me parecen chocantes. Por ejemplo, que el 11S en Estados Unidos pues fue una especie de conspiración pues de la CIA, del Mossad, los servicios secretos israelíes, para en el fondo perjudicar al Islam, que aquello fue un golpe no contra Estados Unidos sino contra el Islam y los musulmanes. Dicen cosas que me parecen absurdas y llegan a decir a veces cosas que me parecen peligrosas. Es verdad que ninguno de ellos en ningún momento ha reivindicado las acciones terroristas y ha dicho que hacía bien en actuar así el Daesh o en actuar así Al-Qaeda. En Melilla o en Ceuta sí me he encontrado con jóvenes que decían que aquí se daba una imagen completamente distorsionada del Daesh, del Estado Islámico, y que en el fondo no eran tan malos ni mucho menos como se les pintaba. Por eso digo que el caldo de cultivo no es bueno, hay que estar atentos, hay que estar vigilantes, pero estamos en una situación sosegada con relación a nuestros vecinos, y yo creo que sería bueno, pero desde luego nuestras autoridades no están en eso, que sería bueno, digamos, que ahora que tenemos una situación tranquila, pues intentar reflexionar qué podemos hacer para evitar que dentro de 10 años o 15 años, no doy por garantizado que esto vaya a ser así, pero bueno, es un riesgo que existe, evitar que dentro de 15 o 20 años estemos en una situación parecida a la que están hoy en día algunos países europeos. Pero esa reflexión, desde luego, yo por ahora sí la veo por parte de algunos académicos, sí la veo por parte de algún alto funcionario del Ministerio de Interior con el que me he podido entrevistar, pero en general no veo una reflexión colectiva, que sería bueno tenerla. ¿Qué podemos hacer para que no se reproduzca aquí lo que viven hoy en día otros países europeos? No digo que se vaya a reproducir, digo que es un riesgo que existe, y digo que hay que estar atentos y vigilantes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por esta visión de conjunto, que yo creo que es muy interesante, que nos ha situado en torno a algunos de los temas centrales, y entonces el resto de la sesión, pues hasta un poco antes de las 9:30, lo que vamos a hacer es pasamos el micrófono que la hermana Brígida tiene allí a esto, y hacemos nuestras preguntas o pequeños comentarios. Como somos muchos, como les digo, la brevedad se agradece, no podemos hacer grandes discursos. Yo quería saber cuál es el papel, si es que lo hay, de Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita creo que ha financiado la mezquita de la M30, y quería saber si es activa en la propagación de su visión del Islam, el wahabismo. Pues sí, yo espero que con la caída del precio del petróleo, cuando empiezan a bajar el sueldo en un 20% a sus funcionarios públicos en Arabia Saudí, esto tenga consecuencias positivas sobre el Islam en Europa y los musulmanes en Europa. Sí, Arabia Saudí, a golpe de talonario, se ha dedicado a efectivamente tratar de ejercer una influencia sobre los musulmanes en Europa, y a propagar el wahabismo, y también a financiar el salafismo. El salafismo, bueno, yo no digo que el salafismo sea terrorismo, además hay varios modelos de salafismo, pero yo creo que el salafismo
que es un poco, en muchos casos, ha sido la antesala del terrorismo. Aquellos que han pasado por el salafismo han acabado más tarde empuñando las armas. No todos, pero hay bastantes casos entre los jóvenes que han empuñado las armas. Arabia Saudí yo creo que ha jugado y sigue jugando un papel absolutamente perjudicial con esta tutela financiera y espiritual que trata de ejercer sobre el conjunto de los musulmanes. En España controla directamente, después aparte de que sufraga o paga a muchos imanes que no son saudíes, que son egipcios o de otros lugares, en España controla directamente una serie de mezquitas. La más conocida es la M30. Ha financiado junto con otros países del Golfo muchos de los congresos salafistas que se celebran en Cataluña y en otros lugares, pero es en Cataluña donde más congresos salafistas ha habido, en España y probablemente en Europa, donde viene gente de toda Europa y se pasa varios días debatiendo, vienen musulmanes de toda Europa, a veces también de algunos países árabes, y se pasan días debatiendo determinadas cosas, y después pero en fin, yo tengo mala opinión, como creo que ha quedado claro, de Arabia Saudí. Tiene una televisión en lengua española, que yo no digo que transmita un islam radical, pero en fin, que tampoco es un modelo de pluralismo. Se llama Córdoba Televisión, está aquí en Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Se puede ver en algunos lugares en la TDT, se puede ver también por satélite, por los satélites españoles de Hispasat. Y Arabia Saudí hasta hace poco trataba de expandirse y va a construir una gran mezquita en la ciudad de Las Palmas, que en Canarias, que no la había, era una vieja reivindicación de la comunidad musulmana, y el que ha firmado el acuerdo con la asociación de cuyo nombre ahora no me acuerdo exactamente, de la asociación que regenta la mezquita de la M30, que es una asociación saudí. El que ha firmado el acuerdo en Las Palmas es el concejal de urbanismo, que es de Podemos. Sí, yo quería plantear una cuestión en la línea final de su presentación. En otro ámbito hablábamos hace unos días de la discriminación que se está dando en la escuela. Una discriminación que, aunque no sea por motivos religiosos, sino por motivos de nacionalidad y por motivos de pobreza, a veces incide también en la pertenencia a grupos religiosos. A la larga, esta discriminación que se está dando, de hecho, no porque la establezcan las leyes, sino porque determinados colegios son solo colegios de niños migrantes, porque hay dificultades para su admisión en otros colegios. A la larga, esto, ¿cómo nos va a resultar de caro? O sea, ¿qué vuelta vamos a tener de esto? Yo no me atrevo a coger la bola de cristal y decir cuánto nos va a costar a la larga. Es verdad que efectivamente es muy difícil que los niños inmigrantes que entren en la escuela concertada. Yo de nuevo en Cataluña, que es donde probablemente más problemas hay, junto con Ceuta y Melilla, pero es otro tipo de problemas en Ceuta y Melilla, y he escuchado muchas veces a padres catalanes un lenguaje que mandan a sus hijos por una razón o por otra, a veces por razones ideológicas o por otro tipo de razones, a la escuela pública. Pues los he escuchado en Mataró, en Cornellá, etcétera, muy quejosos con la excesiva presencia de inmigrantes en la escuela pública, que perjudica al nivel general de la escuela y a la adquisición de conocimientos por parte de sus hijos. Pero en fin, no se me ocurriría habría que imponer una cuota de inmigrantes a los colegios concertados. No lo sé. Lo que también observo, y esto forma parte de la incapacidad de los musulmanes, es que en España hay una serie de colegios, no muchos, concertados evangélicos. No hay ningún colegio concertado musulmán porque han sido incapaces de organizar uno. Hemos visto, sí, eso sí, en otros países europeos donde existe el modelo de los concertados tal cual, no existe en otros sitios, pero existen modelos que permiten para colegios privados un cierto tipo de financiación pública, y eso sí existe en otros países europeos. En Francia hace
4 o 5 años se abrió justamente el primer colegio privado musulmán en Lille, en el norte del país. Pero yo no sé cuál es la solución. Si lo que sí he visto es que en determinados lugares los padres se quejaban mucho, los padres catalanes, a los que yo no acusaría de ser xenófobos ni racistas ni nada por el estilo, porque en fin, les conozco desde hace años, y la coincidencia de sus hijos con una fuerte proporción de musulmanes, ellos consideraban que perjudicaba al nivel de enseñanza, que perjudicaba a la adquisición de los conocimientos de sus hijos. Creo que me toca. Algunos dicen que el error de Mahoma fue no dejar sucesor. Es decir, y que esto, pues lo que ha llevado es a que haya distintas interpretaciones de la sura. Si esto es así, ¿cabe esperar una evolución del mahometanismo como la del cristianismo o no? ¿O aquí será pues el que ponga más dinero y sea de religión musulmana? Gracias. Yo no tengo suficientes conocimientos de teología islámica como para responder en profundidad a la pregunta. Lo que sí puedo decir es que primero es una religión, evidentemente el Islam, mucho más joven, con lo cual acaso ha tenido menos tiempo de recorrido, aunque tuvo tiempos espléndidos en la etapa, en todo caso, de Al-Ándalus en España, pero no los 8 siglos, como dicen muchos musulmanes, sino un periodo mucho más corto, que duró aproximadamente un siglo, y que fue sin lugar a dudas un periodo de esplendor, probablemente comparado con cómo era el resto de Europa en aquel momento, sin lugar a dudas, entre Córdoba, Granada y algunos sitios más, sobre todo en Andalucía, pero no solo, pues ahí surgió una civilización con una gran producción científica, artística, literaria, poética, etcétera, y con un gran nivel de tolerancia, repito, para la época. El musulmán no era igual al judío ni era igual al cristiano, estaba por encima, pero de todas formas había, comparado con grandes niveles de tolerancia. Bueno, el Islam tiene un gran, por lo menos el Islam suní, que es el mayoritario, que representa aproximadamente el 80, el 85% del conjunto de los musulmanes, tiene con relación a la Iglesia Católica, tiene una gran diferencia, es que no es una iglesia jerarquizada, y al no ser jerarquizada, pues en algunos aspectos la evolución es más difícil, pero hay un montón de pensadores, los ha habido en Túnez, los hay también algunos en Europa, yo incluiría incluso a Tariq Ramadan, aunque es muy polémico, entre los pensadores que sí quieren renovar el Islam, que si quieren modernizarlos. Desde luego, creo que a grandes rasgos hasta ahora sus escritos han tenido poco éxito. Y hay una rama minoritaria en el Islam, que son los chiíes o los chiitas, como se les quiera llamar, que están mucho más jerarquizados. Yo creo que incluso me atrevería a decir hasta cierto punto que tienen un Vaticano que está entre Teherán y Qom, en Irán, y no es comparable al Vaticano, pero digamos que sí tiene una cierta autoridad moral y religiosa sobre el conjunto de los musulmanes chiitas, y yo creo, pero esto ofende mucho a los sunitas cuando lo digo, yo creo que han mostrado a lo largo de los años un mayor grado de pragmatismo y una mayor capacidad de evolución o de transformación. No tanto cuando lo comparamos con los suníes de Túnez o de Marruecos, pero fundamentalmente cuando lo comparamos con los suníes del Golfo y de Arabia Saudí. Y esta tendencia que hay a veces de equiparar a Irán con Arabia Saudí me parece relativamente injusta, porque yo creo que Irán está muy por encima en muchos aspectos de Arabia Saudí. No digo que sea el país donde me gustaría que se educaran mis hijas, pero sí creo que está muy por encima de Arabia Saudí. Prueba de ello es que las mujeres conducen, las mujeres ocupan puestos de responsabilidad en la sociedad, hay mujeres diputadas, todo esto son minoría, evidentemente, pero el grado de evolución de la sociedad iraní y también de otras sociedades chiíes o chiitas, desde luego está muy por encima de las del Golfo. Es más, yo creo que Irán, aunque su papel sea muy polémico en el caso de la guerra de Siria, etcétera, Irán creo que ha jugado un papel positivo, y por ejemplo, si un país que conozco relativamente bien, que es Líbano, aguanta
aguanta hoy en día y resiste en medio de la tormenta que padece la zona, pues es en buena medida porque la comunidad mayoritaria, que hoy en día son los chiíes o los chiitas, y su principal formación política, que es el Hezbollah, el Partido de Dios, juegan un papel absolutamente positivo para la estabilidad del país y en beneficio de su comunidad y del conjunto de las comunidades. Con esto estoy diciendo que en general los chiitas son gente muy pragmática, con la que es más fácil, digamos, abrir a espacios de tolerancia y de libertad que con los saudíes. Gracias por la intervención tan moderada y con tan buena información y también tan dialogal. Mi pregunta es en cuanto a lo que se puede hacer ahora y lo que se puede hacer en España, por ejemplo, en cuanto a prevención o a aprovechar este tiempo pacífico, como usted ha dicho. Si es posible tener diálogos como este que estamos teniendo, más conferencias y abrir todo un diálogo sobre lo que, a lo mejor es solo mi opinión, pero me parece que hay un problema bastante grande con el Islam. No tanto con los musulmanes, porque cada persona es distinta, cada uno es distinto, hay personas en todos los lugares con problemas y personas muy buenas, pero yo creo que todo esto ha resaltado, todos los atentados de los últimos años han resaltado que probablemente hay un problema. Y mi pregunta es si usted cree que hay un área de debate sobre esto, si en España se ve que en este momento hay un problema con el Islam, en el sentido que, digo rápidamente, si escuchamos el imam de la Universidad de Al-Azhar hablar, puede parecernos fácilmente un radical, y es un gran teólogo islámico, y así muchas otras personas aparentemente moderadas. Entonces, y podremos escuchar igualmente personas muy pacíficas y muy moderadas también. ¿Usted cree que se ve el Islam como algo problemático? No, yo soy el primero que reconoce que hay un problema con el Islam y con los musulmanes, y más allá de la violencia o del terrorismo, del yihadismo, como se le quiera llamar, creo que hay el problema. Yo creo que quedó puesto absolutamente de manifiesto el año pasado, es decir, la construcción europea está absolutamente resquebrajada, no ha sido más grave, yo creo, que el Brexit o que la crisis griega, ha sido la desunión, el sálvese quien pueda, cuando llegan los refugiados masivamente, como fue el año pasado. Este año también van a seguir llegando, pero menos refugiados e inmigrantes, fundamentalmente a través de la ruta de los Balcanes, y vemos que algunos países, empezando por Hungría, Austria en cierta medida también, en general los países de la antigua Europa del Este, pues es el sálvese quien pueda, y algunos se saltan incluso a la torera las reglas comunes, las reglas de la Unión. Y la señora Merkel, que en un principio es acogedora y amable, después el auge de la extrema derecha en Alemania y en otros países europeos la obliga en buena medida a rectificar. Yo creo que hay un problema, y además lamento que los musulmanes muchas veces no quieran verlo, no todos ni mucho menos, pero cuántas veces en debates y además en las redes sociales me he encontrado con musulmanes, y siempre les explico que discrepo con ellos, diciendo: no, esto no es un problema mío, porque estos señores son terroristas, son muy malos y no son musulmanes. Que les guste o no, es un problema suyo. Es un problema nuestro también, pero es un problema suyo, y es más, creo que tienen un papel, que deben tener un papel muy activo en la lucha contra la violencia que practican algunos de sus correligionarios, aunque ellos no les consideren musulmanes. También me he encontrado con muchos musulmanes que decían: sí, es un problema nuestro y tenemos que ser activos en la lucha contra esta gente. Pero he tenido bastantes debates con esto. Me enfado un poco cuando dicen que no es un problema suyo, porque yo creo que es un problema de todos, pero es también suyo. Y he escuchado cosas como que, ¿por qué yo? Es decir, voy a poner, en Estados Unidos se ha descubierto que es un argumento recurrente, por ejemplo, de los musulmanes,
me lo han sacado, pero no, esto no me lo ha dicho gente en la calle, esto me lo han dicho investigadores musulmanes en universidades europeas, gente con un montón de títulos científicos, gente muy reconocida en su profesión, sociólogos, biólogos, etcétera, y que en las redes sociales les conozco, o por lo menos les conozco virtualmente desde hace años, y que en las redes sociales me acaban diciendo lo siguiente, es un argumento diciendo, no, en Estados Unidos sobre todo se ha descubierto que había curas pederastas, y han salido los católicos norteamericanos a expresar su rechazo en las calles de este fenómeno. No, ¿verdad? Pues yo, como musulmán, ¿por qué tengo que salir a expresar mi rechazo y condenar a aquellos que yo no considero musulmanes? Pues evidentemente yo, en fin, discrepo mucho de estos argumentos, pero forma parte de los argumentos recurrentes que una franja de los musulmanes emplean para decir yo no tengo que involucrarme en esta lucha que comete una gente que no tiene nada que ver conmigo. Sí, desgraciadamente tiene algo que ver con su religión y con el Islam, como la Inquisición tiene algo que ver con la historia de la Iglesia católica. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que fundamentalmente dos cosas. Educación me parece fundamental y bueno, aquí en este país y en general en Francia tampoco, etcétera, no se pueden hacer estadísticas de fracaso escolar o de abandono escolar en función de la religión, evidentemente, y yo creo que me parece bien, pero algunos indicios tenemos, quiero decir, allí donde hay muchos musulmanes escolarizados, el fracaso escolar es más alto, y hay dos ciudades de España que están a la cabeza del fracaso escolar y del abandono escolar, que son Ceuta y Melilla, y pues evidentemente es porque una mayoría del alumnado en las dos ciudades hoy en día es musulmán, y por eso están a la cabeza. Me parece que la educación es importante. Normalmente el que, en fin, aquí hay un par de investigadoras en Madrid, musulmanas, muy prestigiosas, en las universidades públicas de Madrid, etcétera. Estas personas se van a integrar y no van manteniendo su fe y su religión, por supuesto, y no van a optar por radicalizarse. Esto es la vía, esta es una de las vías, y yo creo que la otra de la vía enlaza con lo que antes preguntaba Dolores. Hay que intentar, es muy complicado, muy complicado, hay que intentar que las comunidades musulmanas en Europa se emancipen de la tutela de los regímenes y de los países árabes, especialmente de Arabia Saudí, pero yo creo que también sería bueno que se emancipen de la tutela de Marruecos. Hay que intentar fomentar, es muy complicado para estados laicos o aconfesionales, como es el caso del Estado español, hay que intentar fomentar un Islam español o yo diría europeo, que para mí es prácticamente lo mismo, porque digamos de Helsinki a Algeciras los valores son muy parecidos en muchos aspectos, y esto es lo que hay que intentar. ¿Cómo hacerlo? Pues repito, es muy complicado, es algo sobre lo que deberíamos estar reflexionando, no estamos reflexionando. Me parece, por ejemplo, que sería bueno que los imanes que ejercen aquí, o por lo menos que ejercen en grandes oratorios o en grandes mezquitas, tengan algún tipo de acreditación oficial, una especie de doble acreditación oficial por parte del Ministerio de Educación o de la Consejería de Turno de Educación y de la Comisión Islámica de España, y para que no gente indocumentada o gente que no habla el idioma o gente que no sabe nada del país donde vive pueda predicar aquí. Son cosas que me parecería útil hacer. Y después habría que estudiar mucho, pero es muy complicado, el tema de la financiación de las comunidades musulmanas, el tema de la financiación de las mezquitas. Aquí hay mucha financiación que llega del Golfo, que llegaba, espero que con la caída del barril del petróleo llegue menos, que llega de Arabia Saudí. Entonces hay un país en Europa que el año pasado, en marzo del año pasado, tomó una decisión radical, que es Austria, y decidió directamente prohibir la financiación de las asociaciones, comunidades musulmanas que llegaba del extranjero. Del extranjero no, de fuera de Europa, exactamente, para ser más precisos, que llegaba de fuera de Europa. Ahí estaban pensando fundamentalmente en la financiación, no de Arabia Saudí, sino ahí llega mucha financiación turca, porque la mayoría de los musulmanes en Austria son turcos. Bueno, primero, esto se aprobó en el Parlamento y el ministro de Asuntos Exteriores austriaco salió muy orgulloso explicando que esto era el modelo que tenía que seguir toda Europa. Evidentemente lo han llevado a los tribunales y yo creo que el Tribunal Constitucional austriaco o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabará tumbándolo. Pero yo estuve hace poco con un imán de origen sirio en Bruselas, pero que ejerce en Austria, y me decía, ¿sabe usted lo que está pasando? Dice que ahora ya no llegan transferencias que el Banco de Austria podía observar e incluso
comunicar al Ministerio de Interior: ha llegado este dinero para tal comunidad. No, ahora llegan maletas llenas de billetes que se entregan directamente, con lo cual la financiación, que era más o menos transparente, ahora se mantiene y es opaca. No sé qué es mejor, no sé qué es mejor. Probablemente la situación anterior era mejor. Y aquí en España hay una financiación también opaca de muchas comunidades. Cuento en el libro sobre todo el caso de Malasia. Malasia quiere que, no sé muy bien por qué razón, pero el gobierno de Malasia quiere que haya una gran mezquita en Sevilla, que tampoco la hay, y entonces ha dado $1 millón hace un año y pico a una comunidad musulmana en Sevilla para que busque unos terrenos y es una primera, digamos, donación para que allí construya. Y eso lo hizo en público, se hizo incluso en la televisión. Se mostró ahí cómo le entregaba un talón a un sevillano musulmán convertido al Islam, español convertido al Islam, que acudía ahí para eso. Bueno, yo creo que es la excepción, porque en general buena parte de la financiación aquí es absolutamente opaca y ha llegado a través de maletines desde el Golfo. Y además opaca porque no se sabe muy bien quién la da, no se sabe muy bien, y en el camino se queda un montón de dinero. Quiero decir, la cantidad que sale de Jeddah en Arabia Saudí o de Doha en Qatar no es la misma que la que llega después aquí. Hay bastante dinero que se pierde por el camino, y todo esto evidentemente me parece, pero no veo muy bien la solución para la financiación. Creo que habría que reflexionar sobre ello, pero no me pregunto si, como en el caso austríaco, si no es peor el remedio que la enfermedad. Sí, gracias por la conferencia. Mi pregunta venía a colación del segundo comentario que ha hecho en torno a los imanes que realmente siguen ejerciendo bajo el control de los países de origen de la comunidad musulmana que hay en España, y yo creo que es uno de los motivos por lo que la comunidad musulmana aquí en España sea tan desorganizada, variopinta, porque cada país ejerce ese control sobre su comunidad, sobre todo Marruecos, como ha puntualizado. Pero veo que aquí en España las autoridades públicas no han propuesto lo que, por ejemplo, propuso en su día el primer ministro en Francia, Manuel Valls, de que un Estado laico, como es el francés, ¿no?, confesional aquí en España, ejerza algún tipo de control sobre esa comunidad religiosa, que es un poco incompatible con los ideales que se practican aquí en Europa. Y me gustaría que intentara, dentro del límite de tiempo que tenemos, detallar un poco más cuál sería una de las medidas que se podrían llevar a cabo aquí en España para cortar ese control que ejercen los países de origen de esas comunidades. Gracias. Bueno, en parte cuando he reflexionado antes en voz alta sobre la financiación, es una de las medidas, porque la financiación llega de esos países de origen. Yo diría, Francia está traicionando un poco sus principios ante el enorme problema de terrorismo que tiene, ante el acuciante problema de terrorismo que tiene, pues ha optado por hacer cosas que hace 10 años o hace 20 años, y no digamos ya los fundadores en 1905 de la patria laica, si lo vieran se revolverían en las tumbas, ¿no? Una de ellas ha firmado acuerdos con Marruecos para que algunos imanes sean formados en una escuela teológica que hay en Rabat, que lleva el nombre del rey de Mohamed VI, y a mí no me extrañaría que dentro de algunos meses o algunos años España acabe haciendo algo parecido. Pero de todas formas España ya ha hecho algo parecido. No estamos en la vía de emancipar en absoluto a los musulmanes de la tutela de sus países de origen. Prueba de ello, por ejemplo, es que no hay ninguna pega en que prácticamente todos los imanes que hay en Ceuta y Melilla, en las mezquitas, estén financiados por Marruecos, y también Marruecos, aunque dispone de muchos menos medios que Arabia Saudí, pero también financia un montón de actividades en la península, especialmente además en Ramadán, donde manda aquí una legión de imanes a predicar en mezquitas que considera significativas, sobre todo en Cataluña. No estamos en la vía de intentar emancipar, yo diría que más bien lo contrario. Bueno, ¿acaso, quiero decir, la etapa de Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio de Interior se caracteriza por llegar a algunos acuerdos tácitos, nunca puestos en papel, con las autoridades de Marruecos para, dejarles aquí cierto margen de maniobra, o un amplio margen de maniobra, para que controlen o ejerzan una gran influencia sobre los musulmanes aquí,
primero sobre los propios marroquíes o aquellos que son de origen marroquí, e incluso si pueden sobre otras comunidades más pequeñas como los malienses o los pakistaníes, etc. Y Rubalcaba en algunas ocasiones, cuando ha explicado esto, en fin, no lo ha explicado en público, pero sí lo ha explicado en algunos foros, él dice, esto era un mal menor, porque si no, la que se iba a comer aquí el terreno era Arabia Saudí y todos los del Golfo, y yo lo que quería era frenar al Golfo. Como yo no sé, no tengo medios, ni sé cómo tengo que actuar por mi cuenta, pues al final me he puesto en manos de el que considero el menos peligroso es Marruecos. Hemos visto que en determinados momentos Marruecos ha utilizado su influencia religiosa políticamente. Puedo poner varios ejemplos, pero en fin, el más llamativo es cuando se produce, no sé si se acuerdan, de la activista saharaui Aminatou Haidar, se pone en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote porque la han expulsado del Sáhara Occidental, y ahí se crean ciertas tensiones entre España y Marruecos, y además acaba, como siempre, interviniendo Estados Unidos para intentar resolver el conflicto de forma, como casi siempre, además, de forma satisfactoria para España. Al final esta mujer pudo volver a El Aaiún, donde ella tiene su casa y tiene sus hijos. En ese momento, estamos hablando del año, yo creo, 2008, si no recuerdo mal, o 2009, en ese momento Marruecos moviliza aquí a los musulmanes para que empiecen a declarar que esta mujer es una traidora, y dice que el Polisario, el Frente Polisario, los que reivindican la independencia del Sáhara Occidental, no son buenos musulmanes, y la FERI, que entonces la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, que en aquel momento, ya ahora no lo está, pero que en aquel momento estaba absolutamente controlada por Marruecos, saca un comunicado en plena crisis diciendo que las autoridades argelinas, que en el fondo se supone que apoyan al Frente Polisario y que apoyan a Aminatou Haidar, las autoridades no son buenos musulmanes. Quiero decir, la contrapartida de todo esto es que si se deja, digamos, cierto margen a Marruecos, al final no solo es verdad que predica la moderación entre los musulmanes, es verdad que no les va a incitar en ningún momento a cometer atentados ni a optar por la violencia, pero después, en determinados momentos de crisis, va a hacer un uso político de su influencia religiosa, que es lo que pasó y ha pasado en otras ocasiones. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quisiera saber si podría usted decirnos un poquito más sobre la primera universidad islámica que se ha abierto hace pocos meses, creo, en País Vasco, y qué piensa usted de esa universidad, qué es su meta y cuál es su financiación también. Bien, Gracias. es un tema que conozco bien desde sus orígenes, pero voy a intentar ser breve, más que nada porque si no se está acabando el tiempo. Sí. Es la primera universidad islámica que se crea en España, es una universidad virtual, en árabe, y no está dirigida especialmente a un público español, está dirigida a jóvenes europeos que quieren adquirir una sólida formación postgrado o máster en teología islámica. Es una universidad que no parte de cero, parte de un acuerdo de colaboración, asociación con la Universidad Islámica de Michigan en Estados Unidos, que existe desde hace una década, que ha dado lugares a algunas polémicas sobre lo que ahí se enseñaba. Me parecen polémicas sin demasiado fundamento, pero me puedo equivocar, no conozco el tema a fondo. Lo que sí conozco es de dónde parte esta idea. Esta idea, es decir, esto, primero, la financiación requiere poca porque se trata básicamente de traducir en buena medida en un primer momento los textos, porque la Universidad de Michigan, la enseñanza se hace en inglés, aquí la enseñanza va a ser virtual y en árabe. Bueno, se trata fundamentalmente hoy en día de una labor de traducción de la enseñanza que se practica en Michigan y de una cierta adaptación para unos jóvenes musulmanes en Europa. La financiación es escasa, digamos, no requiere muchos medios. El rector o el director de esta universidad se llama Rashid Boudarbush, y este señor, al que yo conozco bastante, y por otra parte me parece un señor serio y muy respetable, pero es quien es el teólogo, es el ideólogo de Justicia y Espiritualidad para Europa. Justicia y Espiritualidad es el gran movimiento islamista marroquí que se opone a la monarquía. Es un movimiento ilegal en Marruecos,
pero que goza en determinados momentos de algunos espacios de libertad. Y se opone a la monarquía por muchas razones, pero fundamentalmente por una, y es que considera que el rey no puede ser, además es un obstáculo insalvable en el caso de Marruecos, que el rey no puede ser el comendador de los creyentes, que el rey no puede ser el jefe espiritual de los musulmanes en Marruecos, que no tiene ningún derecho a ello. Y esta gente, sin lugar a dudas, en Marruecos son los mayores y principales enemigos de la monarquía. Se habla poco de ellos porque primero son medio clandestinos, segundo no participan en las elecciones, etcétera, etcétera. Pero cuando la semana pasada hubo manifestaciones en todo el país tras la muerte en unas condiciones terribles de un vendedor ambulante en Al-Juzaima, en el norte del país, la buena parte de los que se echan a la calle son los miembros, los militantes de Justicia y Espiritualidad. Y es Justicia y Espiritualidad la que está detrás de esta universidad virtual, cuya sede está, puesto que hace falta una pequeña sede física, está en San Sebastián, en Guipúzcoa, en el País Vasco, y está en la mezquita de Herrera, que es la principal mezquita de San Sebastián, que tampoco es una mezquita como Dios o como Alá manda, quiero decir, no tiene minarete, no está orientada hacia la Meca, pero es el templo más grande que hay en Guipúzcoa, y repito, o casualidad, Guipúzcoa es una provincia donde la corriente dominante entre los musulmanes es, sin lugar a dudas, justicia y espiritualidad. Y por eso han instalado la primera sede física de esta universidad virtual en Guipúzcoa. Entonces, aquí al gobierno español esto le plantea, es decir, no van a actuar contra, además legalmente es muy imposible, le plantea un cierto dilema, porque por un lado esto incomoda profundamente a Marruecos, porque en definitiva se piensa que a través y no está equivocado, se piensa que hasta a través de esta enseñanza lo que van a hacer es también a reclutar a jóvenes que luchen contra la monarquía. Y entonces esto evidentemente, como España es aliada de Marruecos, le incomoda profundamente. Pero por otro lado, estos de Justicia y Espiritualidad tienen un fuerte componente sufí, y yo diría que en buena medida en Europa son, desde luego en España, desde luego, son los peores enemigos de los salafistas, son los peores enemigos de todo aquello que de cerca o de lejos huele a Arabia Saudí, y eso nos gusta. Entonces hay esa contradicción, pero yo creo que si al final produce más incomodidad que apoyo o aprobación, mejor dicho, por parte de las autoridades españolas. Justicia y Espiritualidad sigue creciendo en España, no al ritmo al que ellos les gustaría, pero sigue creciendo. Su ambición, desde luego, es llegar a ser hegemónicos. No lo sé si lo van a conseguir. Son hegemónicos en Murcia, son hegemónicos en Guipúzcoa, tienen mucha presencia, por ejemplo, también en Ceuta, y su objetivo es eliminar a todos aquellos, eliminar del Islam español a todos aquellos que de cerca o de lejos gravitan en torno a Marruecos, en torno al Mahzen marroquí, en torno a la monarquía marroquí, digamos. Muchas gracias. Entonces, tenemos la última pregunta y ya cerramos, nos acercamos a las 9:30. Muchas gracias por la conferencia. Mi nombre es Ignacio Álvaro, tenía dos breves preguntas. La primera, con respecto a los últimos comentarios, que el caldo de cultivo aquí no es bueno, aunque la situación es tranquila, comparado con otros países del norte, en los que igual la frustración igual de la crisis a toda la sociedad se ha focalizado en el tema de migración. Aquí igual la crisis social se ha focalizado en otro tipo de colectivos o por ciertas inclinaciones políticas. Mientras que exista esa crisis, y usted ve también la posibilidad de que lo que ahora igual, o el enfoque que hay hacia otro tipo de problemas sociales, ya sea las élites, como se puede llamar, o otro tipo de, donde existe cierta violencia entre la juventud, o otro día vimos un acto violento en la Universidad Autónoma, que ese tipo de violencia se pueda en un momento dado cambiar de enfoque hacia minorías religiosas, ya sea el Islam. Y la segunda pregunta era, en esa pregunta que usted hacía de qué podemos hacer, o que no hay actualmente, no están las teorías políticas en ese planteamiento de qué hacer para evitar los problemas que otros países han sufrido, qué puede hacer la sociedad, y en este caso qué puede hacer también una institución como la universidad, y la universidad donde estamos actualmente. Bien, es más fácil contestar a la primera que a la segunda. Yo diría que a la universidad, sobre todo, educación, mucha educación para
aquellos que vienen de fuera. La primera es un gran tema, es decir, si no hay un riesgo de que los violentos de una forma o de otra acaben atacando a los musulmanes en España o en Europa. Primero vuelvo a recordar que aquí los partidos que hay partidos, yo creo que tienen un componente racista, xenófobo, islamófobo, son diminutos. Probablemente, en fin, yo me he enterado de que existían algunos de ellos porque he escrito un libro, pero probablemente hubiese podido jubilarme, morirme sin haberme enterado de que existían. Estamos hablando de Europa 2000, Hogar Social, estamos hablando del Partido de la Libertad, estamos hablando en Cataluña, que ha sido un poco más conocido, del Plataforma per Catalunya, pero la verdad es que no han tenido aquí, prácticamente no tienen ningún tipo de representación. Hay un concejal aquí en Madrid, creo que de Europa 2000, hay unos pocos, muy pocos, cada vez menos concejales de Plataforma per Catalunya. En fin, la extrema derecha por ahora en este país es prácticamente inexistente, y por eso a día de hoy no veo ese peligro. Lo que sí veo ese peligro es en Europa. Primero porque la extrema derecha convencional está creciendo y mucho, y en todas partes, en todas partes, excepto excepto fundamentalmente en Italia y en España, que se salvan. Y en Italia haría incluso algunos matices, porque la Liga Norte tiene algún componente xenófobo y racista. El que más se salva, no sé si hay que dar las gracias al Partido Popular, que ha conseguido incorporar a toda esa gente y que no se radicalice, pero en todo caso el que más se salva hoy en día en Europa son España y Portugal. Es verdad que también Portugal tiene menos inmigrantes, muchos menos que España, pero en fin, aquí es donde estamos. Es decir, en Grecia ha aparecido una extrema derecha temible, y aquí no, toquemos madera, espero que esto sea madera y que sea así durante muchos años. Ahora, en Europa tenemos un problema muy serio con el auge de la extrema derecha. En fin, el Frente Nacional va a estar en la segunda vuelta a las presidenciales. El 4 de diciembre mucho me temo que Austria va a elegir a un presidente de extrema derecha, y en los sondeos electorales en los Países Bajos, por ejemplo, colocan al Partido de la Libertad, el partido de Geert Wilders, que ahora está siendo juzgado, colocan en primer lugar en las elecciones de marzo como partido de la mayoría relativa al Partido de la Libertad. En Alemania también sabemos los éxitos que está cosechando Alianza para Alemania, y otro partido menos conocido y un poco menos radical, que es el Partido Nacional Alemán. Hay, más allá de este auge de la extrema derecha convencional, hay otro problema que no ha aparecido en los medios de comunicación, más que muy de refilón, y cuento simplemente una cosa que pasó en mayo en París y que me parece altamente interesante. El jefe de la inteligencia interior francesa compareció en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, ante la Comisión de Interior, en una reunión absolutamente a puerta cerrada. Francia no es como España, tiene su inteligencia dividida en dos. Aquí el CNI lo tiene todo junto, tiene la inteligencia exterior y la inteligencia interior. Y el jefe de la inteligencia interior acudió hablando ante los diputados y pensando que nunca sus palabras iban a trascender ese marco. Y 2 meses después, probablemente gracias a un diputado indiscreto que grabó la conversación, pues salió buena parte de lo que dijo en un diario parisino. Y dijo algo que me parece altamente preocupante. Dijo: aquí tenemos un problema muy serio con una franja de los jóvenes musulmanes que se han radicalizado, otros que piensan en radicalizarse, etcétera, etcétera, y a eso estamos dedicando buena parte de nuestros esfuerzos a día de hoy. Pero vemos venir otro problema que es casi tan grave o más grave, pero necesitamos más medios para hacerle frente. Y es que hay una parte de la extrema derecha que no solamente quiere mantener un lenguaje agresivo hacia los musulmanes, sino que quiere bajar a la calle a ir a por los musulmanes y a cazar musulmanes. Esta gente está surgiendo, y él dijo: esto está sucediendo aquí, pero cuando hablo con otros colegas europeos, esto está pasando en otros países europeos también, y yo me temo que tenemos 3 o 4 grandes atentados más. Estaba hablando en mayo, no se había producido el atentado de Niza, ni el asesinato del sacerdote, pero sí se había producido ya el gran atentado de noviembre del año pasado. Es decir, tenemos 3 o 4 atentados más, y aquí en Europa van a surgir grupos de extrema derecha que van a bajar a la calle a por los musulmanes, sean moderados, supuestamente radicales, sean lo que sean. Esto va a pasar, y necesitamos, siempre acaban pidiendo más medios a los diputados, y necesitamos más medios
para hacer frente a este fenómeno. Además hay una cosa muy curiosa, es un fenómeno nuevo, quiere decir que un atentado, sabemos que un atentado perpetrado en Damasco o en Bagdad, y que causa muchos muertos, deja bastante indiferente a la opinión pública europea, pero un atentado que se produce en Europa es un atentado percibido como contra el conjunto de los europeos, quiero decir, desde Algeciras hasta Helsinki se percibe así, y puede producirse un nuevo atentado en París y la extrema derecha puede salir a la calle en Holanda. Quiero decir, es así. Y hay un ejemplo muy claro, y es una cosa muy llamativa. Cuando se produjeron en París los atentados el año pasado, en noviembre, 130 muertos en una noche, en varios lugares de ocio, en restaurantes, a la salida del Stade de France, del fútbol, y en la famosa discoteca, sala de fiestas, mejor dicho, Bataclan. Cuando se produjo todo eso, era un viernes por la noche, y bueno, al día siguiente, sábado, las ciudades francesas estuvieron desiertas, la gente no salió el sábado. Pero en Madrid y en Barcelona tampoco salió la gente, cayó en picado la frecuentación de los lugares. Y en Madrid, en Barcelona y en Berlín y en Roma, etcétera, etcétera. Con eso estoy intentando decir que, hombre, no cayó en la misma proporción que en París o que en Marsella o que en Estrasburgo, pero sí cayó el número de gente que iba a la calle, el número de gente que iba al cine, que fue al teatro, que cogió un taxi o que salió a cenar. Y eso demuestra hasta qué punto los europeos tenemos la impresión de que aquello que sucede incluso del otro lado de la frontera es un ataque, un atentado contra nosotros, contra nuestros valores, por parte de gente que viene de fuera, aunque no vengan de fuera muchos de ellos, pero bueno, porque han nacido aquí y son segunda o tercera generación que se ha radicalizado. ¿Tengo medio minuto todavía? ¿Ya no? Tienes medio minuto. No, sí. y la radicalización, me gustaría simplemente añadir una cosa, la radicalización obedece, ante todo, no es un problema de discriminación, ni de pobreza, ni de marginación. Son factores que pueden contribuir a ello, pero no son factores determinantes. El factor clave y determinante es un problema de identidad. Es decir, son jóvenes que, y hay una chica musulmana, tuve la suerte de pasar toda una tarde con un grupo de 180 o 200 mujeres musulmanas en Fuenlabrada, donde hablaban de sus problemas en español. Yo lo pasé muy bien, estaba ahí como convidado de piedra, pero aprendí muchas cosas. Y hubo varias intervenciones, pero hubo una chica musulmana de 17 años, estaba en el instituto, llegó aquí con 2 o 3 años y lo explicó perfectamente, porque no se había radicalizado, pero explicó perfectamente con sus palabras cuál era el proceso. Ella dijo ahí, cogió el micrófono y dijo, yo no soy del país de mis padres, porque tenía 17 años, estaba acabando el instituto, hablaba un castellano evidentemente perfecto, había llegado aquí con 2 o 3 años. Yo no soy del país de mis padres porque vamos muy poco por ahí, no hablo bien el idioma, me miran raro cuando voy por ahí, etc. Tampoco soy de aquí, porque llevo el hijab, el pañuelo, me miran raro, cuando llega el Ramadán yo no bajo al comedor del instituto, etc. Luego, no soy de allí, no soy de aquí, ¿qué me queda? Pues me queda ser musulmana, es decir, me queda abrazar mi religión con mucha fuerza. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es aquellos que abrazan versiones extraviadas, erróneas, radicales y violentas de su religión. Y es esa la causa de la mayoría de los procesos de radicalización. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio.